Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a trabajar con la tarea número 5. El tema es una pregunta. Dice, What are they doing? ¿Qué están haciendo? La estructura de esta pregunta es la siguiente. Primero tenemos la palabra de pregunta, que en este caso es what. Luego el verbo to be. Recordemos que el verbo to be tiene tres formas: am, is y are. En este caso utilizamos are. Luego el pronombre they, más el verbo con ing. Aquí tenemos el verbo do, que significa hacer, más ing significa haciendo. Y al final agregamos el signo de interrogación. Para responder a esta pregunta se usa la siguiente estructura. Pronombre, verbo to be en cualquiera de las tres formas, am, is, are, más el verbo con ing, más un complemento. Complemento también podemos decirle más un predicado. Tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la oración: I am playing tennis with my friend. ¿Qué significa? Yo estoy jugando tenis con mi amigo. Veamos si cumple con la estructura. Muy bien. Dice pronombre. Acá tenemos el pronombre I, el verbo to be, am, is, or are. A I le corresponde am. El verbo, aquí tenemos el verbo play, más ing. Acá vemos ing. Y el complemento sería tennis with my friend. Yo estoy jugando tenis con mi amigo. Ahora analicemos esta pregunta. Dice, Do you play tennis very often? Muy bien. Dice, ¿usted juega tenis a menudo? Vamos a analizar esta oración. Primero, do, recordemos, do la utilizamos como un auxiliar de pregunta. Tenemos un pronombre, tenemos un verbo y un complemento. Very often significa a menudo o muy frecuentemente. Aquí tenemos la traducción. ¿Usted juega tenis a menudo? Es una pregunta, como nos damos cuenta. Dice, recuerda que cuando no tenemos al verbo to be en una oración y queremos escribir una pregunta, utilizamos el auxiliar do o does. Do en esta oración no significa nada, solo funciona como auxiliar de pregunta. Este es un verbo, significa hacer, pero en esta oración está funcionando como un auxiliar de pregunta. Eso quiere decir que no lo traducimos. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, ella estudia inglés muy a menudo. Vamos a traducirlo. Ella es she, estudia, es el verbo study, inglés, English, very often, se traduce como muy a menudo. Acá lo tenemos, very often, muy a menudo. Si se dan cuenta, en esta oración no tenemos algo que nos indica que estamos realizando una pregunta. Por eso acá nos dice que si nosotros queremos hacer una pregunta y no tenemos al verbo to be, que en este caso es am, is y are, agregamos al auxiliar do o does. En este caso utilizamos does. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona, ella. Recuerda que si en la oración utilizas does, indicando que se habla de una tercera persona, ya no se debe modificar el verbo. Recordemos, does lo utilizamos para las terceras personas y do con los demás pronombres.
Entonces, si aquí ya indicamos que estamos hablando de una tercera persona, no tenemos que modificar a nuestro verbo. En el siguiente cuadro veremos la estructura de pregunta utilizando do y does, también la estructura de la respuesta positiva corta. Acá tenemos la estructura de las preguntas. ¿Dónde utilizamos do? Lo utilizamos con el pronombre I, we, you, they. Y utilizamos does con las terceras personas. He, she, it. Muy bien. Después del pronombre va un verbo. Acá tenemos el verbo y como es una pregunta le agregamos su signo de interrogación o question mark. Veamos. Respuesta positiva corta. Si alguien nos pregunta, vamos a marcar acá una pregunta. Veamos esta pregunta. Do you eat? ¿Qué significa? Do you eat? ¿Comes? Eso es lo que significa. Para responder de forma corta utilizamos esta estructura. Si nuestra respuesta es positiva, decimos yes. Yes, coma. Después de yes siempre va coma. ¿Y a quién le están preguntando? A mí. Entonces yo respondo utilizando el pronombre I. Y agrego do. Me preguntan, ¿do you eat? ¿Comes? Y yo digo, yes, I do. Que en español, al traducirlo, significa únicamente sí. Ahora intentemos con una tercera persona. Does he eat? Does he eat? Él come. Nuestra respuesta sería, acá tenemos la respuesta, yes. Buscamos el pronombre he y utilizamos does. Recuerden que does es para las terceras personas. Entonces, si me preguntan, ¿does he eat? Mi respuesta sería, yes, he does. Ahora mezclaremos lo aprendido. Observa el ejemplo. Acá tenemos preguntas y respuestas en inglés. Y acá tenemos la traducción. Muy bien. Vamos a ver una pregunta con el verbo to be. Recuerda, el verbo to be es am, is, er. Pregunta dice, what are you doing? Que se traduce como, ¿qué estás haciendo? Y la respuesta sería, I am practicing the piano. Este es un ejemplo. Yo estoy practicando piano. Si se dan cuenta acá, utilizamos como auxiliar de pregunta al verbo to be. Eso quiere decir que respondemos utilizando verbo to be. La siguiente pregunta dice, pregunta con auxiliar do. Do you practice the piano very often? ¿Usted practica el piano muy a menudo? Aquí tenemos nuestra respuesta corta. Dice, yes, I do. Si se dan cuenta, utilizamos el auxiliar de pregunta, do, y utilizamos do en la respuesta. Y tenemos una oración complementaria. Dice, I practice the piano whenever I can. Yes, I do significa sí. Y esto, I practice the piano whenever I can, significa yo practico el piano siempre que puedo. Siempre que puedo se dice en inglés whenever I can. Si quiero decir siempre que él puede, digo whenever he can. Siempre que ellos pueden, digo whenever they can. Muy bien. Veamos la descripción de la actividad. Dice, realiza los 8 ejercicios de la página 3 del libro con base a lo aprendido. Muy bien. Ustedes en el libro van a encontrar esta hoja. Vamos a tomar el primer ejemplo para realizar el ejercicio. Muy bien. Acá en el libro nos da una pregunta y nos da información para la respuesta y la pregunta. Muy bien. Vamos a copiar esta pregunta en nuestras hojas. Como dice nuestra instrucción, copia la pregunta. Ya la copiamos.
responde la pregunta. Leamos qué dice nuestra pregunta. What's Carol doing? ¿Qué está haciendo Carol? Acá en la información dice watch the news. Watch the news significa mirar las noticias. Entonces, como respuesta digo, ella está mirando las noticias. En inglés es she is watching the news. Si se dan cuenta, completamos acá la información, la respuesta. Muy bien. Número 3. Redacta la pregunta utilizando la información que aparece debajo de la ilustración. Acá tenemos esa información. Entonces, realizamos la pregunta. Acá tenemos la pregunta. Does she watch the news very often? Ese es el modelo que vamos a utilizar. Si se dan cuenta, aquí dice watch the news. Aquí tenemos watch the news. Nosotros, al formular su pregunta, tenemos que ver si utilizamos do o does. Y tenemos que agregar el pronombre, que en este caso, como estamos hablando de ella, de Carol, utilizamos she. Y nuestra pregunta queda como, does she watch the news very often? Recuerden que si es una pregunta, lleva su signo de interrogación. Y vamos a darle respuesta a esta pregunta. Muy bien, dice, does she watch the news very often? Ella mira las noticias muy a menudo. Nuestra respuesta positiva sería yes, she does. Yes, she does. Sí. Ahora complementamos. She watches the news whenever she can. Ella mira las noticias whenever she can. Siempre que puede. Si se dan cuenta, aquí utilizamos watches porque es una tercera persona. Recuerden que con las terceras personas los verbos se modifican. Entonces, tenemos watch, pasa a watches. Muy bien, analicemos nuestras respuestas. Acá la primera pregunta, la están haciendo utilizando el verbo to be. Recuerden que aquí what's, entre what's está el verbo to be, is. What is? Entonces respondemos utilizando también el verbo to be. Acá en la segunda pregunta, la pregunta está formulada con does. Respondemos utilizando el auxiliar does también. Muy bien, recuerden que cualquier duda que tengan pueden escribirme o llamarme a mi número.